¿Cómo les va? Les saludo cordialmente. Todos aquellos que me han seguido aquí en los audiolibros. El libro en este momento, en el libro que voy a comentarles, fue el primer libro que yo escribí, que yo terminé. Estoy hablando algo que yo había previsto hace mucho tiempo, en ese entonces. En 1973 yo terminé finalmente mi primer libro, un libro que había formado parte de mi vida, de mi pensamiento, de mis reflexiones acerca de la vida, de existir y de darle un sentido a la vida, ¿no? Por eso les puse La vida no tiene razón de ser. Pues, les voy a explicar el por qué llegué a la conclusión de que la vida no tenía razón de ser. En ese momento de mi vida no tenía razón de ser. Se los digo con todo el espíritu este, positivo para reflexionar por qué vivimos, por qué nacimos. Y les voy a así anticipar esto. O sea, este, no sé, cuando yo cumplí 52 años, yo descubrí, después de tanto tiempo, yo descubrí que la vida sí tenía razón de ser. Y mucho de ello tiene que ser la fe que yo adquirí desapasionadamente, ¿eh? Sin nada de extremismos, sobre todo con toda la racionalidad del mundo, de que la vida sí tenía razón de ser. Pero vamos a empezar. Miren, una mañana, al despertarme en aquel año de 1961, fíjense nada más, me preocupé preocupado, me pregunté preocupado cuál era el objeto por el que me debía levantar de la cama, bañar, desayunar, lavarme los dientes, despedirme de mi padre, tomar mis cuadernos e irme a la escuela. Me preguntaba, por ejemplo, si existía una verdadera razón para hacerlo, si todo obedecía a un impulso personal o si estaba siendo manipulado por un patrón de conducta de la sociedad. O sea, mi búsqueda del por qué y el para qué había comenzado. Implicaba con ello, por ejemplo, no sé, dejar a un lado la felicidad adormecedora de mi fugaz pubertad y me encontré repentinamente frente a mi pasado emocional, frente a mis carencias y mis virtudes. Y como buen artesano, comencé moldeando el camino de mi existencia. En ese entonces, o sea, nada era tan hermoso hasta el momento que el dulce canto de un gorrión o el triste y reflexionador atardecer, por ejemplo. Nada había sido tan satisfactorio para mí, cómo contar con un padre lleno de bondad y amor. Todo parecía sencillo en realidad, sin complicaciones. Todo me conducía a ser un personaje más de la comedia vivencial. Hasta ese día, cuando el valor de las cosas y seres se empezaban a jerarquizar, en mi conciencia sobre todo, ¿no? ¿Para qué? Para enterarme que era la vida misma la que sobresalía de todo y de cualquier contenido. No fue sino años después, cuando gracias, no sé, a una represión recrudecida que yo experimenté, encontré que la luz del pensamiento, el cambio anhelado, había percibido que razonaba y comencé a revalorar a mis seres queridos. ¿Para qué? Pues para lograr mi autoafirmación, apreciando y comprendiendo al ser más grande y valioso de este planeta, el ser humano.
Esa es la conclusión que yo llegué. Ok. Miren, muchos años mentales pasaron por mi corta vida física. En ese entonces, cuando yo terminé este libro, yo tenía 27 años. Hasta que pensé que mis sencillos pensamientos, producto de una constante lucha interna, podrían servir a uno que otro de tantos seres humanos sin molestar su cotidiano hacer. La imposibilidad de conversar con todos ellos me impulsó a escribir este libro, convirtiéndose en una de mis principales realizaciones en la vida. Cuando, por ejemplo, con certeza supe que me faltaba mucho que aprender, entonces surgió en mí el impulso de relatar lo que he observado a través de toda mi existencia. Bueno, estamos hablando de 27 años, imagínense nada más, ¿no? Un retrato de la vida y la esencia del ser humano y su actitud de nuestro futuro, que como especie, de la verdadera razón de vivir, de las verdaderas razones para ser. Para mí, para mi amado Padre, que en paz descansa, para ustedes, sus hermanos, se los redigé a mi madre, para todos a quien amo y por ustedes, por quienes he escrito, recíbenlo con toda mi bondad, para ti, ser humano. No puedo creer que exista, ya que si existo, no creo para saber para qué existo. Esas son las cuestiones que yo me hacía, ¿no? Entonces, miren, me hice una pregunta. ¿Por qué? ¿Y para qué? Muchos van en la vida, en su existencia, sin saber por qué se vive o para qué. Es interesante que nos preguntemos si han existido, por ejemplo, seres humanos que alguna vez han meditado la verdadera realidad de la vida, que palpita en nuestro ser. Por otro lado, resulta difícil aceptar conscientemente que esta vida no tiene razón de ser, que simplemente pues no tiene sentido. O sea, bueno, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es vivir? A este concepto muchos hombres como mujeres, muchos seres humanos les han dado un significado propio. Algunos congruentemente, otros no. Sin embargo, todos en alguna forma quieren participar en su definición. Por ejemplo, cuando me refiero a, no sé, a, a la expresión de vivir, surge inmediatamente la confusión del por qué, del para qué. Y si profundizamos, llegaremos a la conclusión de que son preguntas importantes. ¿No creen ustedes? Mire, el ser humano, a través de su historia, a través de sus culturas, pues no se trata de darle un significado a su propia vida. Algunos manifestando estética, identificándose con algo, autorrealizándose, algunos destruyéndose a sí mismos. Sin embargo, si realizan, sin embargo, aquí es importante, ¿no? Sin embargo, no tiene razón de ser. De acuerdo. ¿Por qué? Mientras existe ese algo que palpita, que disfruta, que sufre, que ríe, que llora, esa hermosa configuración orgánica, que es el ser humano, básicamente, que de cuya configuración nacen a la vida motivacional sus obras, sus creaciones, ¿de acuerdo? De ese infinito ser que es el hombre, el ser humano, su música, los Beatles, la piedad de Miguel Ángel, Mona Lisa, Shakespeare, Nietzsche, Bach, Beethoven, Mozart, no sé, la vasija de Juan Pérez o la escultura maya. Siempre el vivir tendrá valor. La creatividad es producto de genios. Algo transformamos a través de la vida y todo eso tiene una razón para vivir. O sea, tiene una razón para qué. También para morir. La creatividad es producto de genios. Algo transformamos a través de esta vida.
Y todo eso tiene una razón para vivir, tiene una razón también para morir. Y cuando volví la cara al pasado, me dije, un día menos de vida. Bueno, miren, no se sabe exactamente cuál es el grado de que se es normal o anormal, ciertamente. Creo que solo debe entenderse cuando un ser humano puede observar y entender o no a los demás, después de haberse observado y entendido a sí mismo. No se puede comprender a los demás sin haberse comprendido a sí mismo en forma real y objetiva. Bueno, miren, con la métrica de conocido pensamiento me refiero, por ejemplo, no basta con querer hacer el bien, sino hacerlo. No basta con querer lograr la paz, sino lograrla. No basta con querer hacer el mal, sino entenderlo. No basta con querer comprender sin comprenderlo. Debemos entender esto. Basta con que comprendamos comprendiéndonos. Basta con que entendamos un mal sin hacerlo. Basta con que en nosotros exista paz. ¿Para qué? Para darlas. Basta que, por ejemplo, que empiece el bien en nosotros. ¿Para qué? Para ejercerlo, fundamentalmente. Bueno, ahora bien, vamos a ver, ¿cuándo se es feliz en realidad? Tal vez en este momento, sin enterarnos, podemos entonces preguntarnos qué es lo que produce la felicidad. Resumiendo diríamos, perdón, resumiendo diríamos que las satisfacciones, sentirse bien, tener una actitud placentera, un sonreír tranquilamente, con esa, no sé, con esa calma que produce el equilibrio, es en ese relajamiento y desasosiego. Esa es la felicidad. ¿Y qué produce esa felicidad? Tantos de esos momentos o tal vez tan pocos. O sea, todo depende de uno mismo. Mire, cuando con tan poco se es feliz, realmente, entonces se ha alcanzado la felicidad. Todo lo contrario, por ejemplo, es la infelicidad, insatisfacción, no tener y ya. ¿Por qué se es feliz? Cuando se es normal y cuando se tiene un equilibrio emocional saludable, nunca perfecto, desgraciadamente, se tiene capacidad para ser feliz, básicamente. El equilibrio emocional. ¿Qué es el equilibrio emocional? Basta con las necesarias experiencias en la vida científica o cultural para saber muy íntimamente y sin engañarnos a nosotros mismos en qué grado estamos equilibrados. Miren, entender a la filosofía, la madre de todas las ciencias, y a la psicología, madre de la ciencia del pensamiento, es empezar a entendernos como seres humanos y entender que lo que más necesitamos es el equilibrio emocional. ¿Por qué no somos equilibrados emocionalmente? Cuando poseemos deficiencias orgánicas al nacer y adquirimos deficiencias mentales al desarrollarnos, entonces resulta complicado encontrar ese equilibrio anhelado. Es supuestamente controlable y calculable mediante conclusiones científicas cuando se posee dichas deficiencias. Entonces, ¿por qué existe ese desequilibrio en nosotros? O sea, no tomemos en consideración la herencia, no sé, congénita de actitudes mentales, y empecemos, por supuesto, por conocer qué deficiencias ambientales de interacción llegan a formar parte de nuestro desarrollo, o sea, de nuestra personalidad, básicamente. Entonces, o sea, no se sabe exactamente cuál es el grado de si es normal o anormal, ciertamente.
Creo que todos debemos, mire, yo creo que solo debe entenderse cuando un ser humano puede observar y entender o no a los demás. O sea, después de haberse observado y entendido a sí mismo. O sea, no se puede comprender a los demás sin haberse comprendido a sí mismo. Les digo en forma real y objetiva. Bueno, vamos a ver, voy a utilizar otra vez la métrica. Dice, mire, no basta con querer hacer el bien, sino hacerlo. No basta con querer lograr la paz, sino lograrla. No basta con querer hacer el mal, sino entenderlo. No basta con querer comprender sin comprenderlo. Y les repito nuevamente, basta con que comprendamos comprendiéndonos. Basta con que entendamos el mal sin hacerlo. Basta con que en nosotros exista paz para darla. Basta con que nos amemos para amar. Basta que empiece el bien en nosotros. ¿Para qué? Para ejercerlo, básicamente. Miren, ahora bien, ¿cuándo se es feliz realmente? ¿Cuándo se es feliz? Y yo no sé, ¿soy feliz o no soy feliz? ¿Cuál es el problema? Entonces, tiene que hacerse la pregunta, ¿cuándo se es feliz? Tal vez en este momento, sin enterarnos. Podemos entonces preguntarnos qué es lo que produce la felicidad. Resumiendo, diríamos que las satisfacciones, sentirse bien, tener una actitud placentera, un sonreír tranquilamente, con esa calma que produce el equilibrio. Es en ese relajamiento y desahogo, esa es la felicidad. ¿Y qué produce esa felicidad? Tantos de esos momentos o tal vez tan pocos. Todo depende de uno mismo. Miren, cuando con tan poco se es feliz realmente, entonces se ha alcanzado la felicidad. Todo lo contrario, por ejemplo, es la infelicidad, insatisfacción, no tener y ya. ¿Por qué se es feliz? Cuando se es normal y cuando se tiene, por ejemplo, un equilibrio emocional saludable, básicamente, nunca perfecto, desgraciadamente, se tiene entonces la capacidad de ser feliz. Equilibrio emocional. ¿Cuál es el equilibrio emocional? Basta con las necesarias experiencias en la vida científica o cultural para saber muy íntimamente y sin engañarnos a nosotros mismos en qué grado estamos equilibrados. Por ejemplo, imagínense, entender a la filosofía, madre de todas las ciencias, y a la psicología, madre de la ciencia del pensamiento, es empezar a entendernos como seres humanos y entender que lo que más necesitamos es el equilibrio emocional. O sea, ¿por qué no somos equilibrados emocionalmente? Cuando poseemos, por ejemplo, deficiencias orgánicas al nacer y adquirimos deficiencias mentales al desarrollarnos. Resulta complicado encontrar ese equilibrio anhelado. Es supuestamente, por ejemplo, confiable o controlable y calculable mediante conclusiones científicas cuando se posee dichas deficiencias. Entonces, ¿por qué existe ese desequilibrio en nosotros? O sea, no tomemos en consideración, no sé, la herencia congénita de actitudes mentales y empecemos por conocer qué deficiencias ambientales de interacción, o sea, llegan a formar parte, no sé, de nuestro desarrollo, de nuestra personalidad. Miren, el ser humano nace, no sé, con necesidades, básicamente, con necesidades tales como comer, dormir, no sé, conservar ese calor prematernal. O sea, requiere después de seguridad, de amor, de sustentación orgánica, de reconocimiento, de ser comprendido, de entender por qué es esto y lo otro.
Cuando el ser humano le es negada la satisfacción de estas necesidades básicas, o sea, ya sea por el medio ambiente, por la naturaleza, no sé, por sus semejantes, este ser humano se desequilibra. ¿Y entonces qué logra entonces? Felicidad, angustia, temor y sufrimiento. O sea, negación de sí mismo o misma. Mire, el ser humano vive. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. Lo que hace o deja de hacer está fundamentado en ese objetivo o requerimientos biológicos, sociales y psicológicos son heredados a este, no solo por la naturaleza, sino también por las culturas, desarrollándose en nosotros o sea, más necesidades cuando mayor tiempo de vida tengamos. Aunque algunas de ellas, no sé, decrezcan y se anulen a través de nuestra condición biológica, básicamente, ¿no? Siempre habrá una mejor forma de hacer eso. El ser humano cada día trata de escapar por mayor persistencia del mundo que le rodea, ya sea por la salida más fácil y cómoda, aunque definitivamente una actitud desequilibrada, como es el suicidio, ¿de acuerdo? O también por la muerte en vida, por las drogas, el alcohol, el cigarro y todos ellos, ¿no? Que les he comentado alguna vez. Son, miren, con una demencia, por ejemplo, involuntaria, una crisis mental incontrolable. ¿Por qué? Pues por la inmadurez de uno mismo o por algo que muchos seres humanos, sobre todo al final de su vida, un tiempo muy corto, que se os he dicho en algún momento, realizan como simbolizar, esperar y esperanzarse, básicamente. Miren, decía yo anteriormente que en ocasiones es fácil huir de la realidad. El simbolismo es una forma de ausentarse del lugar, el pasado, el presente o el futuro de este futuro, que no presenta en ocasiones, no sé, buenos augurios para satisfacer la necesidad de ser feliz. Cuando un ser humano en ciernes tiene fe en algo subjetivo, o sea, no hace más que teorizar sin confirmar y conjeturar sin bases reales, objetivas o por lo menos claras. Cuando se tiene, por ejemplo, la esperanza de una vida material, mística, mejor, por supuesto, se engloba en ese concepto un alivio a la infelicidad. Es una variedad del equilibrio, por supuesto. La promesa mental o imaginativa de un futuro halagador despierta anhelos, seguridad, esfuerzos y verdad. Es que fuera está de la realidad inmadura. Sobre este punto, muchos podrán pensar que cada quien tiene su verdad y que lo que para uno es negro, para otro es blanco necesariamente. Y pero los dos tienen una razón o la razón de ellos mismos. Si estamos equilibradamente conscientes de que es negro, porque no solo lo vemos, sino lo hemos analizado una y otra vez con la ciencia verdad en nuestras manos y con una deducción clara, inteligente y madura, es porque es negro y no por la necesidad de incultura o desconocimiento. Que si al final de nuestras vidas llegamos a la conclusión de que estábamos equivocados en algo, bien por esa determinación. Cuando dejes de creer que sabes todo, sabrás más. Un punto interesante es y ha sido la creencia de un Dios omnipotente, que se encuentra en el cielo o en alguna parte del infinito. De acuerdo a lo que se dice en diferentes formas, como aseguro, es un acto de fe, es Dios, que no hemos visto, por supuesto. Ha sido producto de la mente humana que no puede soportar la terrible soledad en que se encuentra y la aterradora pequeñez de que se encuentra formada. Es como, repito, no sé, una esperanza, término que hizo notar atinadamente Eric Fromm en su libro La Revolución de la Esperanza. Me imagino, ¿no?
Miren, es un querer ser más de lo que se es. Eso es lo importante, ¿no? Es por ejemplo, no soportar la idea de desaparecer. Es el principio, ¿eh? Psicológico, es la actitud psicológica. Y ya, pues no sé, de todas formas, a nadie lastima sumergirse en la ilusión y esperanza de surgir algo nuevo, algo divino o más poderoso que nosotros. Es lógico eso, ¿no? Pero la verdad comprobable es que nacimos para morir, eso dicen los científicos. O sea, la deducción científica. Nacimos para morir sin asegurar otra cosa más. ¿Por qué? Porque no es científico, porque no es probable, no se puede probar. Y en ese paso de nuestros sentidos, esto es pasajero. Miren, considero que si debemos creer en Dios, creamos entonces en ese principio primero de todas las cosas. Tuvo que haber el principio de algo, de todo el universo y toda la vida. Tuvo que haber existido algo, que es el principio primero. Es un creador universal, sin nombre, sin visualización, sin confirmación, pero sí con la idea. Pues es una idea que destroza el misticismo extremista y comerciante y manipulador, sobre todo, de que somos una evolución grandiosa de ese principio y que no formamos parte de la nada. Olvídense de la nada. ¿Eso alivia qué? Sí, claro. Nuestra preocupación, ¿por qué? Por morir sin motivo. O sea, vamos a morirnos. Que tenga un motivo atrás de mí. Mucho se ha hablado de que habrá más allá de nuestra inteligencia. Estamos limitados por nuestra propia imperfección mental. Podemos, no sé, deducir más y nos lo impedimos, o tal vez no existe en nosotros poder hacerlo. Miren, existe un momento en que nuestra inteligencia se limita y se desespera también. Ese momento es que o nos detenemos en un camino e imaginamos, por ejemplo, a un Dios creador conformándonos o continuamos y tratar de encontrar, por ejemplo, de encontrar una solución real a este gran problema de saber por qué estoy viviendo, qué hay más allá de mis ojos. No puede ser que me encuentre viviendo para nada. No lo que dejaré para los demás, sino cuando yo me muera. Rey irrefutable, ¿eh? Sino para mí. ¿Qué voy a recibir con esto? ¿Tiene razón de ser? No. Pero para vivir, sí. ¿De acuerdo? Sin embargo, no tiene sentido desesperarse por esta cruda realidad. Tal vez todavía no nos ha sido dada la eternidad, en caso de que existiera, ¿no? Científicamente hablando. Tal vez algunos siglos o milenios después, quizás. ¿Ustedes qué creen? Ahora, por lo pronto, debemos disfrutar pues, de las delicias que esta vida, tanto orgánica como mental y en forma equilibrada, que nos lleve, por ejemplo, no sé, a la normalidad. Mire, si vivimos en un mundo de, no sé, de desadaptados, vamos a decirlo así, ¿no? Incluyéndonos tal vez a nosotros, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a resurgir. ¿Y qué? Evitarnos, nos evitemos unirnos a ellos. Vamos a gozar nuestros extremos en ese pequeño y vital tiempo que es la vida. Mire, en conclusión puedo decir, ¿por qué vivimos? Somos producto de la causalidad. Mis padres me engendraron y que ellos han sido engendrados por otros seres humanos y a su vez, etcétera. ¿Para qué vivimos? Filosóficamente, no tiene razón de ser. Mire, la felicidad y sus consecuencias. ¿Cuáles realmente las consecuencias de la felicidad? No hay modestia en mí cuando sé que lo que mi mente deduce es positivamente aceptado por los demás. Esa es la conclusión que yo llegué. Pues bien, después de exponer las bases de lo que creo es real y positivo,
quiero tratar de desglosar las inmensas actitudes del ser humano ante la vida y sobre todo ante sí mismo. Miren, soy uno más entre tantos, pero soy el mejor entre muchos. Mal no es ser mejor que los demás, mal es que lo pensemos sin serlo, básicamente. Todos sabemos que nuestro mundo y sus habitantes han evolucionado a través de las etapas del tiempo y su transfiguración ha sido notable, la naturaleza ha sabido aprovechar, por ejemplo, su infinito poder de adaptación. ¿Para qué? Para demostrar que al hoy ser humano evolucionando, su capacidad de adaptación a los retos de la inteligencia, esa naturaleza tan golpeada para bien o para mal, hizo de su máxima evolución el rey, básicamente, el rey de este planeta, básicamente. Miren, me refiero por supuesto al ser humano, ¿no? Básicamente. El ser humano ha tratado muchas veces de entenderla y en su alocada carrera del saber, o sea, es una necesidad, básicamente, la ha beneficiado perfeccionando su evolución preferida, o sea, él mismo. Pero también, y apuntemos aquí un concepto de desequilibrio, o sea, que le ha dañado hasta el extremo de disgustarle realmente, ¿no? O sea, la naturaleza, como ejecutora de la evolución, hace consentir, o sea, no sé, a su mejor especie, ¿no? El ser humano. Luego deja actuar y moverse libremente. Después, ella misma le ha dado una perfección orgánica. ¿Para qué? Para que pueda razonar y actuar inteligentemente. Y como buena madre natural y terrenal, le proporciona lo que éste necesita aquí para sobrevivir orgánicamente. Mire, hasta ahora la naturaleza es un dechado de virtud que no ha cometido errores realmente. ¿Por qué entonces existe, por ejemplo, la felicidad del ser humano o de su imaginativa felicidad? La naturaleza no pudo lograr la perfección total, se limitó al aspecto físico y natural. Ni aún la misma naturaleza ha sido perfecta. O sea, dice, empobrece tus errores, enriqueciendo tus cualidades, definitivamente. La naturaleza calculó hasta el mínimo detalle su perfecta obra orgánica. Lo que no procesó es que, pues, entregaba al ser humano una inteligencia cambiante y unas consecuencias imprevistas. O sea, no pensó tampoco, digo, como si pensara, por supuesto, que el producto de su evolución cambiara, básicamente, de sitio, número uno, ¿no? Y de condiciones ambientales. Que se moviera tanto del lugar en donde decidió, o sea, donde decide, como si decidiera la naturaleza, a conjuntar a todos sus elementos. O sea, no puedo dejar de recordar, por ejemplo, la hoja sobre el evolucionismo de Charles Darwin, ¿no? Quien dictó una pauta imperecedera en el saber. Hay que aceptarlo, ¿no? Los más importantes y los adecuados en la forma y relación tan determinante, tan esencial, para dar, no sé, vida a su pequeño embrión, el pequeño, el principio de la vida humana, básicamente, ¿no? Mire, la naturaleza, pues tal vez, la naturaleza tal vez esperó realmente muchos años, largos siglos. ¿Para qué? Para contar con ese medio ambiente especial para la evolución de su obra. Cuando ésta había sido formada, dada de sí su mejor esfuerzo y desde ese momento hasta la fecha continúa, como decía, cuidándolo y sufriendo además con él. Con esto quiero dar a entender, o sea, la importancia extrema que antes señalé, de haber tenido la oportunidad de ser nosotros los que contemplamos la gran obra de la naturaleza. Nosotros mismos, que aunque somos segundos de esos primeros, no dejamos ir
los primeros, no dejamos ir los primeros, debe ser los primeros. Mire, mi pasado es producto de un presente y la causa de un futuro. No importa que se dude. Si esa duda es producto de una duda que no ha nacido en mí, esas son mis conclusiones. En el presente o en el futuro, el ser humano seguirá evolucionando dentro de la más concreta lógica excepción de su exterminio. El ser humano actúa y seguirá actuando en el marco ambiental que éste se designe o le sea asignado por las circunstancias, básicamente. Si he hablado, por ejemplo, de perfección, es necesario también hablar de imperfección. ¿Qué es el punto que nos debe sobreinteresar para el bien de nosotros y de los demás seres humanos que nos rodean? No es tan importante, por ejemplo, pensar que estamos haciendo por los demás, sino lo que estamos haciendo por nosotros mismos. De todas las imperfecciones del ser humano, la única causante de estas es la realidad de nuestra mentalidad. Miren, ¿cómo es posible, si vamos a llegar a esa conclusión, que haya algo tan perfecto como nuestro organismo? Que nuestro produzca imperfecciones. O sea, al producir imperfecciones, produce infelicidad. Se debe a varias razones. Primero, la naturaleza no calculó bien, hablando básicamente de la naturaleza, ¿no? Estamos en la Tierra, tenemos que hablar de lo que nos produjo la Tierra, ¿no? Se debe a varias razones. Primero, la naturaleza no calculó bien los resultados del proceso mental, como dije antes, ¿no? Segundo, el medio ambiente nos ha configurado mal de alguna manera, ¿no? Bueno, pero que nos ha configurado así. Y tercero, no hemos sabido fructificar la poca inteligencia y aprovechable que nos permitimos. Tenemos más, pero es lo que nos permitimos. No hemos sabido darle a esta su mejor aplicación. No tanto para los demás, sino para nuestro espacio, para nosotros mismos. Miren, nos hemos llenado de neurosis, depresiones, psicosis, sin solución, angustias y temores que nos hacen vacilar, sufrir, especular también. O sea, ¿con qué? Con nuestra propia existencia. Esto es básicamente, no sé, el desequilibrio que nos evitará realmente ser felices. Existimos algunos de los cientos de millones de habitantes que este planeta tiene. En algo nos hemos ayudado a nosotros mismos. Primero, buscando ese equilibrio del que hablaba yo. Si bien la mayor parte de la población se encuentra capacitada para lograrlo, pocos son los que aprovechan su capacidad mental y esta hermosa oportunidad para vivir feliz y morir igualmente feliz. Ahora bien, en realidad, con las actitudes del ser humano ante el medio ambiente, o sea, ante sus semejantes y ante sí mismo, tratamos de analizar las diferentes posturas que toma cuando reacciona, sobre todo ante todo lo que les he mencionado. De las innumerables facetas que rodean, por ejemplo, al ser humano, existen aspectos claves con lo que él manifiesta, conserva y genera. El sexo, lo que Freud le diera una importancia muy grande, y en el que tantas áreas acertara, como confirmara que en la afectación del ser humano, ese sexo que envuelve a la mente y que parece ser la mayor etapa de la vida activa de este ser, lo más importante y necesario conseguir. O sea, lo expreso para un sentido normal, ¿no? E instintivo. Un algo importante es el sexo. Y al hablar de nos debemos hablar de los instintos, básicamente. Quizás todos persiguen lo mismo. Digo, hablo de los instintos, básicamente, ¿no?
El más importante es el de la conservación. Tiene por ejemplo, como consecuencia una de sus principales ramas, básicamente, ¿cuál es? La sensualidad, básicamente, que es fundamental en todo esto, ¿no? Miren, la naturaleza, insisto, anticipó que su perfecta obra natural era, a pesar de todo, débil y orgánicamente. Por tal motivo le proporcionó instintos condicionados y reflejos para que ésta no desapareciera. O sea, del hecho tan abundante y rico que se había preparado, o sea, la tierra y su tesoro alimenticio, por ejemplo, ¿no? Por ello, entendamos, ¿por qué el ser humano le da tanta importancia al sexo? Nace deseándolo y muere recordándolo. Crece esperanzado, goza y sufre experimentándolo. ¿O no? ¿Verdad? Vive por trabaja por él. O sea, el que no observa esto tiene reflejos en el instinto, la verdad. Mire, podemos hablar ahora, no sé, de una sexualidad equilibrada. O no, también, ¿no? La cual, como siempre, viene condicionada por el enorme espacio que abarcan los sentidos. Este, hablaremos primero de cuando un ser humano es sexualmente equilibrado y cuando no, también, ¿no? Esto deberá servir para un autoanálisis crítico, no sé, de nosotros mismos también. El desarrollo sexual del ser humano se inicia de acuerdo a la importancia de observación y análisis y desarrollo, desde que el niño proyecta sus primeras sensaciones de necesidad al exterior, franca y convincente comunicación, por supuesto. Digo, bueno, que sí existen tantos seres humanos que no saben observar, definitivamente. El niño necesita del sexo, porque así se encuentra condicionado. O sea, ¿por qué? Por su instinto. Instinto que debe satisfacer. O sea, dada su inmadurez biológica, psicológicamente, permanece en constante autosatisfacción y se masturba, por ejemplo, ¿no? Cuando la comunicación con el exterior mejora en su entendimiento y comprensión al ser, no sé, al ver respuestas afectivas y posibilidades de realización de su actitud cambia o inicia su confirmación, la confirmación de su instinto, que desgraciadamente o sea, se ha visto bloqueado básicamente muchas veces por las mentes corroídas por el tradicional mundo de generaciones. O sea, al pensar que el sexo era algo sucio, pecador, irrazonable, o el extremo opuesto de generación, no sé, homosexualidad, pederastia, violación, etcétera, ¿no? Produce entonces un bloqueo mental, un bloqueo que conduce a qué? A la frustración o a la frigidez, a impotencia. Básicamente son simples prolongaciones, no sé, a la infelicidad. Miren, sin estas y algunas desesperantes actitudes, básicamente, del ser humano, o sea, muchas veces no culpable de su desgracia, debo aceptarlo. Para con su líbido o energía, el joven y el adulto genital biológicamente fecundo estará en condiciones favorables. ¿Para qué? Para el desarrollo de la satisfacción de su instinto. Mire, ya que he hablado del sexo, no me quisiera extremar al hablar de sexología, tampoco, ¿no? Ya que existen obras al respecto de especialistas en el caso. Solo trataré de referirme a los puntos clave y a las consecuencias que produce una sexualidad desequilibrada, sobre todo en desequilibrio, básicamente, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué se le ha dado más importancia al sexo, por ejemplo, que a las demás potencialidades humanas? O sea, no consideremos a los engañosos puritanos que existían muchísimo, ahora ya no, pero antes muchísimos puritanos que flotaban en el ambiente diciendo, yo soy, yo solo pienso en cosas espirituales. Estoy de acuerdo, pero no solamente eso, somos seres humanos.
y no perfectos, por supuesto. Simplemente el sexo es la necesidad que produce la satisfacción que se desarrolla visos dañinos, o sea, un daño permanente como degradante inclusive. En el sexo la satisfacción que nos puede dar toda la tranquilidad y relajamiento de felicidad por tan solo 4 segundos, básicamente, del orgasmo, básicamente, limpio, libre, puro e íntimo. Mire, el sexo es la enorme red que puso la naturaleza en el ser humano para que no se extinguiera. Le agregó un señuelo del dulce miel, que es el orgasmo, y vaya que somos algunos habitantes en este fluido planeta que ya son más de 8.000 millones. Imagínense nada más. En torno a la sexualidad se mueven, por ejemplo, los seres humanos. Y como expliqué, nos llevan hasta la muerte. El varón, como parte activa por naturaleza, realiza frecuentemente errores, o sea, una falta de control, de saber de educación sexual, de madurez, del equilibrio, de tantas cosas. Errores como, por ejemplo, popular a una edad mental inadecuada, con mujeres que de igual condición o peor, mujeres u hombres enfermos mental y físicamente. ¿Ok? Entonces, hablo de las enfermedades venéreas, por ejemplo, que no han meditado, que no puede hacer, tal vez no lo pueden hacer. El daño que se puede producir de ellas o ellos, como los demás, no sé, realizando el coito porque existen hombres que por no pagar más de lo debido, insisto, comprometiéndose con su pareja, exacto, y uniendo responsabilidades, o sea, cuando se casan o se unen con toda responsabilidad y confianza y con toda la madurez necesaria, ¿no? Entonces, ¿qué? Siguen derrumbándose en su propia trampa. ¿Cómo? Enfermándose y desequilibrándose, no sé, al tener hijos no deseados inclusive, ¿no? O rompiendo, no sé qué, el ciclo de su crecimiento y madurez. Hay tantas cosas que hacer, que hablar de esto. No quiero abrumarlos demasiado en este libro, La vida no tiene razón de ser. Se los voy a dar a cuentagotas, para que lo vayan saboreando y también es mi pensamiento, pero lo comparto con ustedes, sobre todo que de alguna manera les puede reorientar el sentido de la vida. Me dio mucho gusto empezar un nuevo tema en mi primer libro que escribí en este capítulo primero. Nos vemos en el siguiente. Que la pasen muy bien.